uso del ArcGIS Online para almacenar información desde fuentes externas, como por ejemplo desde su página web. Podrían almacenar información en esa plataforma de ArcGIS Online, ¿cierto? Para eso sería bueno que tuvieran de una vez la cuenta que les provee la universidad. Si no la tienen, pues hagan la solicitud a la universidad. Creo que es a Recursos Físicos para que les abran su cuenta de ArcGIS Online con las licencias que ellos tienen, que dura mucho más. Porque esta gratuita que vamos a abrir tan solo dura un mes, ¿listo? Para que los tengamos presente. Si se les caduca, la información que haya guardado ahí se pierde, ¿listo? Y tendrían que hacer todo el procedimiento de nuevo. No es tan complicado que digamos, pero lleva tiempo, ¿listo? Entonces el primer paso es buscar ArcGIS for Developers, ¿cierto? Y acá en registrarse. Y entonces cuando ustedes se registran, pues le piden los datos normales, ¿cierto? El nombre, los apellidos, un nombre de usuario y una cuenta de correo. Después a esa cuenta de correo les llega obviamente el correo de verificación, ustedes hacen clic y ya queda activada su cuenta de ArcGIS for Developers, ¿listo? Y ya eso es todo lo que necesitan hacer en esa página, registrarse. Después de que ya sean registrados, entonces ustedes pueden ingresar en ArcGIS Online. Importante que la cuenta que creen sea de desarrollador o de developer. Y entonces con esa cuenta inician sesión acá. Esta no es la cuenta. Ya se me olvidó cómo se llama. Yo la escribí por acá afortunadamente. Inician sesión, la contraseña que le hayan puesto. Y entonces ahí, en el resumen o en el overview, pues les aparece hasta cuándo va a estar activa. En este caso, hasta noviembre 8. ¿Listo? Entonces acá yo ya he hecho otro contenido, lo vamos a hacer de nuevo. El mismo ejemplo que yo pongo siempre para que me entiendan fácilmente. Fincas, caminos y animales. ¿Listo? Las hay por acá. No importa. Listo, entonces ahora todo lo vamos a gestionar en la parte de contenido, ¿cierto? Entonces en contenido vamos a crear una capa de entidades, que es lo que vemos acá. ¿Listo? Vamos a crear un ítem de esos. Entonces la mayoría de cosas la creamos en esta parte de acá. Nuevo ítem. Capa de entidades en español, si lo tienen en español. Construir una capa. Y ahí seleccionamos los tres tipos de entidades de una vez para que me queden en una sola capa. ¿Listo? Crear. Y le cambiamos el nombre. Entonces, punto. Voy a decir que es un animal. Animal, la línea.
un camino y un polígono, la finca. Esto simplemente es en el caso de que vayan a recolectar información desde el celular, ¿cierto? Una ubicación por defecto. Ruta 40, Ibacoy, puse. ¿Cómo es esto? Allá, acá, universidad. Y entonces la capa le voy a poner nombre cualquiera. Esperamos a que se cree la capa, o esto se demora un poco. Esperemos que esta vez no sea el caso. Listo, no se demoró. Y entonces, en mi capa de entidad, pues yo puedo seleccionar cada una de las subcapas. Una finca, un camino y un animal. Entonces empezamos a agregarle atributos a cada una de esas subcapas. Empecemos por el animal, ¿cierto? ¿Dónde hacemos eso? Acá en Data o en Datos. Aquí podemos agregar un campo, ¿cierto? Agregar campo, lo que ya sabemos, el tipo de dato, de tipo texto, string, de tipo fecha, date, de tipo flotante o punto decimal, double, de tipo entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entero, y el string que ya estaba seleccionado. Entonces digamos que vamos a agregarle nombre, ¿cierto? El nombre del campo, importante que no pongan símbolos raros, si no eso no funciona, y tampoco mayúsculas ni nada de eso. En el nombre que se va a mostrar, en realidad no importa lo que pongan ahí sí puedo poner mayúsculas. Entonces lo voy a poner así, que es lo que vería el usuario. ¿Listo? ¿Qué otras propiedades tiene un animal? La edad, por ejemplo. Entonces, pongamos la edad. Y por acá, edad. Y si quieres ser específicos, el mes. ¿De qué tipo? Pongámoslo de entero. ¿Listo? Agregar campo y dejemos con eso el animal. Listo, volvamos. Animal. Ahora el camino. Entonces en camino la misma historia. Agregar campo. Vamos a agregarle un nombre a ese camino. Nombre. Nombre. ¿De qué tipo? Texto. Agregar campo. Y ahora, ¿qué más cosas tiene un camino? El tipo, ¿cierto? Entonces, si es destapada o es pavimentada o el tipo de camino que sea. Lo que va a ver el usuario, tipo, y digamos que es de texto, ¿cierto? Importante, si ustedes necesitan agregar valores predeterminados o como nosotros hacemos en bases de datos, agregar otra tabla que contiene la información de esos tipos de caminos o como ustedes hacen en sus geodatabase, crear dominios, podemos ir acá a esta parte de campos y seleccionar el nombre del campo, ¿cierto?
Ahí se puede ver que se puede seleccionar, lo seleccionamos. Y cuando lo seleccionamos, podemos crear una lista. Entonces la etiqueta es eso que va a ver el usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pavimento, código 1, le damos Enter o agregar lo que ustedes quieran, destapado, y ponemos un código que sea el 2. ¿Listo? Le damos guardar y entonces ya me queda una lista. Y ahorita vamos a ver cómo se verían esas listas. Volvamos. Y ahora a la finca. Entonces agreguemos unos atributos o unos campos. Entonces la misma historia. Acá en campos, agregar un nuevo campo. Mismo lo que ustedes le quieran agregar. O dependiendo pues de el problema que ustedes hayan plasmado, ¿cierto? Nombre que vamos a mostrar. Nombre. Tan, tan, tan. Agregar campo. Y agreguemos otro. Digamos que el área. Casi la parte. Área de tipo double para poder escribir punto decimal. Listo. Ahora, después de que ya creamos unos campos para esa tabla de entidades, o esa capa de entidades, perdón, vamos a crear un mapa, ¿cierto? Vamos a la parte de mapa. Y si no les aparece la vista clásica como me está apareciendo a mí no me gusta esta vista actual, pues yo abro la vista clásica. Es un poco más concisa, tiene tanta cosa que no necesitamos. Y acá en la vista clásica agregamos esa capa de entidades que acabamos de crear. Entonces es esta capa de entidades, agregar al mapa. Ella ya tiene una ubicación por defecto que le habíamos seleccionado cuando la creamos y listo. Los detalles, el contenido y ahí están mis campos, ¿cierto? Entonces el animal, el camino y la finca. Voy a guardar mi mapa de una vez. Entonces esto se llamaba escribir PSIG 200, le voy a poner ese nombre. Y en etiqueta lo que ustedes quieran. Recolección de datos, puede ser. Lo importante es que hay que poner algo. Guardar mapas, si les sale un error, leen el error y pues agregan la información que les esté solicitando. Ya quedó guardado el mapa y entonces como ya quedó guardado, es súper sencillo agregar información. Ustedes saben que lo pueden editar y seleccionar el tipo de entidad que quieran agregar. Entonces, por ejemplo, un punto por acá en la entrada. Hago clic nada más. Entonces, animal 1, edad 12. Y si yo escribo el punto, ahí me sale el error, debe ser un entero. No puedo escribir punto lo que sea, solo enteros. Lo cierro y con eso ya me queda guardado. Agreguemos ahora un camino. Ahí nos dan las instrucciones. Haga clic para empezar a dibujar, ¿cierto? Empezamos a dibujar un camino, el que sea. Y doble clic para terminar. Listo. Camino 1. Y ahora en tipo, vamos a escribir. No, tiene que ser uno de la lista porque es el dominio que nosotros creamos, ¿cierto? Entonces digamos que es pavimento.
Lo cerramos y ahí ya quedó listo. Listo. ¿Qué más necesitamos? Vamos a agregar una finca. Entonces acá está nuestro polígono. Haga clic para iniciar, igual que el otro. Empiezo a dibujar mi polígono. Y doble clic para terminar, ¿cierto? Finca 1, el área, cualquier valor con punto decimal, cerrar, y ahí ya está. Ya tenemos un mapa, ¿cierto? Que es una de las fuentes para agregar información a esa capa. Veamos ese mapa de una manera como más llamativa. Acá en los puntos suspensivos, de manera similar a como lo vemos ¿en qué? En el QGIS, podemos agregarle etiquetas, ¿cierto? Crear etiquetas. Agregamos la etiqueta que nosotros queramos, digamos el nombre, y OK. Eso para el punto, y lo mismo para los demás. Crear etiquetas, el nombre, OK. Crear etiquetas, y listo. Ahí están mis etiquetas, un mapa normal, ¿cierto? Vamos a guardar. Y entonces ustedes saben, si vieron diseño en algún momento conmigo, que podemos tener esta fuente para almacenar la información. La otra es desde una aplicación que se llama Archis Collector, ¿cierto? Entonces ustedes la descargan. Voy a compartir mi pantalla. El celular rápidamente. Compartimos pantalla y ahí vemos que desde el celular ¿qué? Podemos agregar esa información también. ¿Listo? Descargan la aplicación. La buscan en la tienda. Seguramente ya la debo tener instalada. ¿Y qué pasó? Ah, ya. Ahí aparece el Archis Collector, ya la tengo instalada, la abro. Y entonces cuando ustedes abren la aplicación, él les va a pedir que inicien sesión. Obviamente inician sesión con su cuenta y después seleccionan el mapa que tiene almacenada esa capa de entidades, ¿cierto? Voy a seleccionar mapa PSIC 200 y ahí voy a empezar a agregar información. Simplemente en el más puedo agregar el mismo tipo de entidades, un animal, un camino y una finca. Entonces agreguemos un animal. Selecciono el punto donde lo quiero crear, por acá, no sé, donde yo quiera. Ahí, abajo lleno los datos. Animal 2, edad en meses. Arriba el chulito para guardar y listo.
Listo, ya me quedó el punto. Ahora agreguemos un camino. Entonces, antes de que se me olvide, camino 2. Uy, perdón. Camino 2. El tipo debe salirme de una lista, digamos que destapado. Y empezamos a trazar ese camino. ¿Listo? Agregar punto, ahí se va trazando. Y arriba en el chulito para guardar. Y ahora vamos a agregar otra entidad. Ahora una finca. Entonces ahí ya empezó a trazarme mi polígono. Sigo agregando puntos. Lo agregamos. Y listo. Entonces esta es la segunda fuente para yo poder almacenar información en esa capa de entidades. ¿Cierto? Si yo vengo acá a mi mapa y cambio el zoom o lo actualizo, seguramente voy a ver esa información. Ahí se alcanza a ver, ¿sí ven? Entonces por acá ya quedó almacenada la información que yo guardé desde mi celular. ¿Listo? Segunda. Y ahora vamos a utilizar una tercera fuente de información que es el REST API. El REST API para guardar a través de programación o creación de páginas web, guardar esas entidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver la parte sencillita. ¿Qué se me hizo? Acá no. Acá sí. Entonces, acá está agregar, ¿cómo se llama? Entidades, ¿cierto? Ahí está toda la documentación de cómo pueden agregar esas entidades. Y entonces ahí nos da cómo es la sintaxis, ¿cierto? ¿Dónde vamos a plasmar ese código? Y es lo que yo quiero que hasta ahí lleguen para que entiendan cómo funciona. ¿Listo? Entonces, hay varias cosas que debemos saber. A veces funciona, a veces no funciona. ¿Qué funciona y qué no funciona? Que nosotros le podamos indicar el sistema de referencia que nosotros queremos utilizar, ¿cierto? Normalmente nosotros querríamos utilizar el 4326, que es como el ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ver si nos funciona esta vez.
mostrar tantos ejemplos diferentes. Atributos, geometría. Vámonos en este orden a ver a ver si nos queda bien. Entonces recordemos que la coordenada X es la longitud y la coordenada Y es la latitud, ¿cierto? Es bastante sencillo encontrar dónde almacenar esa información. Simplemente vamos acá al contenido, lo voy a abrir en otra pestaña para que no se me cierre el mapa. Y vamos a abrir nuestra capa que acabamos de crear. Listo. Ahora, digamos que queremos revisar cómo almacenar información, ¿cierto? Acá en fuente, abajito a la derecha, ustedes ven que está de color azul, ahí hay un link, dice servicio de entidades, ¿cierto? Le hacemos clic y ahí están los servicios para cada uno de esas capas, ¿cierto? Entonces tenemos la capa 0, que es la de animal, la capa 1, que es la de camino, y la capa 2, que es la de finca. ¿Qué otra cosa podemos ver que es importante? Resulta que estas capas normalmente están en otro sistema de referencia. Voy a abrir el QGIS, ya lo tengo visto, ¿no? Y ese sistema de referencia es el 3857 que tiene otras unidades. ¿Listo? Entonces probablemente nos toque ingresar las coordenadas en ese sistema de referencia. En versiones anteriores de esta API nosotros podíamos utilizar una transformación y él entendía que nosotros queríamos agregar la información en 4326. Vamos a ver si lo entiende esta vez. Y si no, pues lo borramos. Entonces, para guardar en animal, por ejemplo, simplemente hacemos clic en el servicio de animal y abajo nos muestra todos los servicios que tiene cada una de esas subcapas. Entonces, hacer consultas, agregar entidades, actualizar entidades y borrar entidades. ¿Listo? Entonces, hagamos clic en agregar entidades. Vamos a seleccionar acá en verdadero. El formato HTML no. Vamos a utilizar formato JSON para agregar únicamente los datos. ¿Listo? Aquí hice la documentación. Y vamos a tomar este ejemplo. Solamente necesitamos la parte de las llaves, ¿cierto? Acá, pegamos. Entonces, acá en atributos, solamente vamos a escribir esos atributos que nosotros pusimos cuando estábamos creando la capa, ¿cierto? Y vamos a poner el nombre del campo únicamente. Recordemos que el nombre del campo yo lo puse en minúscula. Y también puse una edad, que también estaba en minúscula. Entonces, todos estos que están aquí como adicionales no los necesitamos. La edad, pues escribimos lo que queramos entre estas comillas, como ya lo han hecho en programación. Como es texto, podemos escribir las comillas. Entonces acá, edad, tenemos 12. Animal 1, geometría,
Algo en Colombia, longitud, menos 74 grados, punto 9, digamos. Y en Y, 3.9. A ver qué sale. Voy a copiar, control C, porque eso seguramente tenemos que hacer varias pruebas. Agregamos, mato JSON, ejecutamos. Y nos dice que está incorrecto. Vamos a darle atrás, algo escribir mal. A ver, yo lo veo bien. Atributos, geometría. Ay, ¿verdad? A ver el ejemplo, o sea que nos hace falta el corchete cuadrado, probablemente sí. Como el corchetico cuadrado. Pero si es el mismo ejemplo, ¿qué pasó? Mm, hace falta es unas llaves. Esto y esto. Que lo veo bien. Atributos, pantalla. Ah, ya entendí. Se me fue la coma, se me olvidó borrar la coma del final. Cualquier cosita ustedes saben que molesta. Que te hagas para atrás y vas a conectar lo que está atrás. Todavía me sobra algo. Como la geometría, los atributos. Ya, por fin.
Ese era la sintaxis. Entonces, voy a plasmar ese ejemplo en el chat. Cuando ustedes agregan el objeto acá, que yo agregué un animal en esas coordenadas, menos 74,4 más o menos, por acá en mi mapa debió haber quedado agregado, ¿cierto? En este mapa, y también debo poder verlo en el contenido. Hago clic en mi capa de entidades y en los datos debería estar el animal 3, si le hubiera puesto un 3, pero no le puse un 3, le puse un 1 otra vez. Muy bien. Ese fue el que agregó, ¿cierto? Este último. ¿Listo? Ahí está como dato y en el mapa también lo debo poder ver, como dijimos. Entonces veamos acá, nuestra tabla de atributos deben haber 3 elementos. Vamos a hacerle zoom a este elemento de acá. Centrar en la selección y efectivamente él no me tomó el dato como yo quería. Lo tomó por allá en el mar. Obviamente ese dato está mal, ¿cierto? Siempre pasa lo mismo. Cuando les pase eso, simplemente significa que no tomó las coordenadas que ustedes querían. ¿Listo? Si eso pasa, nosotros deberíamos poder agregar la referencia. Venga a ver si está acá. Busquémoslo. Spatial Reference. Nosotros deberíamos poder agregar esa geometría en un sistema de referencia. Coleguitas, ¿cómo estás? No soy una, sí, señora. ¿Y tú? ¿Y eso? ¿Y Wilson? Referencia espacial. ¿Qué hizo? Señora. No va a cambiar. Que no fue aquí, que está arriba de ti, no va a cambiar. Por acá. Que yo le tenía ese carro todo chino, tenía esa casa, esa completada, de casa de perro. Entonces tengo cargado trabajo, entonces tenía su almuerzo, se lo sentí. Y acá listo.
Podemos agregar esto. Referencia espacial. Me por echar unas bonitas de París en las cositas que tenía ahí dentro de la guantera del carro de él. Y esa pelota que yo tengo que ir un poquito por la porquería y un poco por las monedas de estar pero lejos por allá. Y todo como que es una moneda para la pantalla del pino. Y cuando yo antes limpiando el carro, se lleva el Intentémoslo de este modo. A ver si nos facilita un poco las cosas. una mala mujer y tú antes le tenías comida y de todo, que almorzar, vino y almorzó, le tenía le había hecho un poquito más rico, entonces atrás, porque como la generalidad le gusta así comer, pero y todo. Tampoco. Estaba mientras decía pues toda cansada y yo me puse la sentada, y me compré una sugerencia y yo recuerdo que no sé por la porque No, madre, toca que las cuentes porque toca corregirlo. Así sea el doctor, pero hay que corregirlo. Y yo mientras esté viva y después de muerta también, me toca corregirlos. Porque soy la mamá. ¿Cómo va a ser eso que cojan las mismas mañas de falta? No. Entonces así no se puede. Eso no es posible. Porque si a mí me trataron mal, Así. A ver qué pasa. no me pega porque Así funciona, perfecto. Pero entonces, vamos a intentar. Además, una mala palabra, una mala Control C, Control V. Ahí también funciona, solamente que ahora es el quinto dato y no sé qué nombre le puse. Le voy a agregar otra vez. Eso sí está muy mal. Animal 5. Y no le vayas a tolerar cada que se trate mal. 5. Listo, ya tenemos ¿Le quitamos esa costumbre o el animal 5. fíjate cómo? Vamos a revisar si lo guardó en el sistema de referencia que es. ¿Listo? Entonces acá podemos actualizar. Actualizando el animal 5, ahí lo tenemos. Vamos a ver si la información geográfica está correctamente guardada. Para que se actualice, es simplemente ocultar la tabla de atributos y volverla a mostrar, ¿cierto? Y efectivamente no tomó el sistema de referencia, hizo caso omiso de lo que nosotros dijimos. Entonces, para no demorarnos, porque como eso parece que esa funcionalidad ya no existe, nos toca trabajar con el sistema de referencia 3857. ¿Listo? Entonces, con el 3857, nosotros podemos tomar las coordenadas acá fácilmente. ¿Listo? O las hay en FUSE. Más fácil para no estar molestando con eso. Por acá.
acá. Coordenada en 38,57. Voy a tener ahí de referencia. A ver si en algún momento nos funciona. Acá están mis coordenadas. C. Poner un nombre, animal 3. Y borro el resto de datos. Entonces la coordenada X. Tenemos acá. Intentamos más fácil, pero no se pudo. Ni modo. Control C. Control V. Agreguemos esa geometría de animal. Otro valor para que se vea diferente. 16, no sé. Listo. Acá. Acá los puedo borrar, no creo. No. Acá no los puedo borrar. Y acá los puedo borrar. Así visualmente creo que tampoco. Tampoco. Y en campos, no. Tabla. No, ahí está bien. Tabla, no. Tampoco. Entonces, si los quieren borrar, yo quería hacerlo fácil, pero pues no se fue tan fácil como queríamos. Simplemente volvemos acá al animal. Y vamos a la parte, pues obviamente, de borrar atributos, entidades, perdón, ¿cierto? Y aquí, en el where, como bases de datos, ID o object ID mayor, listo. Y ahí con eso podemos borrar toda esa información que no nos sirve. Actualicemos acá la página a ver si se borró lo que queríamos. Y efectivamente se borró lo que queríamos. Ya borré todo lo que no me gusta. Y ahora sí agreguemos bien el atributo. Entonces, animal 3, edad 16, las coordenadas en 38,57 y agregar entidades. ¿Listo? Successful, tiene un ID llamado 7. Revisamos acá en nuestra tabla, ¿dónde está? Acá. Deberíamos tener un animal 3 con coordenadas correctas. Animal 3, perfecto acá. Y ahora vamos a ver en el mapa. Si yo vuelvo aquí a cambiar el zoom, él se actualiza y ya no están esos puntos que no estaban bien. Vamos a la tabla de atributos. Vamos acá. Y centrar en la selección. Y efectivamente, como ahora sí estamos trabajando el sistema de referencia que es el 38,57, pues el punto nos va a quedar donde nosotros queríamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Muy sencilla. Que creen su propia capa de entidades, creen su mapa y agreguen información desde el mapa, desde la aplicación y desde el servicio REST, que es lo que acabamos de realizar. ¿Listo?
acá. Y listo. Listo, muchachos, no es nada más. Entonces, si tienen inquietudes o van a presentar algo que me deban, pues entonces pueden poner su nombre en el chat y empezamos a revisar rápidamente la funcionalidad. ¿Listo? Listo. Empecemos con Nicolás y los demás se desconectan mientras los llamo. ¿Listo? Nos vemos en el momento que les Bueno, toque. gracias, profe. ¿Me da permiso ahí, porfa? Sí, listo. Ya, ahí espere, dejo de grabar porque si no eso queda todo extenso.